Hola a todos, bueno, les traigo una teoría del anime My Hero Academy con el permiso y consentimiento de su creador, esta vez del ship Izuku por Nejire con los capítulos 1 y 2, y una vez más lo digo, esta historia no es mía, todos los derechos a su creador, que es @lafunahecha 00017, dejaré su canal de Wattpad en la descripción para que lo vayan a apoyar. Sin más que decir, que comience el fic. Capítulo 1. Inicia la operación. La cafetería de la UA estaba en su hora más concurrida. El murmullo de conversaciones, el sonido de las bandejas deslizándose y el aroma de pan recién horneado llenaban el ambiente. Nejire Ado estaba sentada junto a sus inseparables compañeros, Mirio Togata, Tamaki Amahiki y Yuyu Aya. Ellos hablaban animadamente de una misión reciente, pero, para Nejire, las palabras eran ruido de fondo. Sus ojos estaban fijos en una mesa no muy lejos, en la zona reservada para los de primer año. Allí, un chico de cabello alborotado color verde jade reía con una energía contagiosa. Su sonrisa iluminaba su rostro mientras charlaba con Ida, Kirishima y Griega. Uraraka, quien estaba sentada muy cerca de él, inclinándose cada vez que comentaba algo. Nejire ladeó un poco la cabeza, como si así pudiera disimular que observaba. Había algo en esa escena que le hacía sentir una punzada incómoda en el estómago, como si una nube pequeñita le hubiera aparecido encima solo a ella. Miró, entusiasmado. Y entonces el villano tropezó con la caja y griega. Nejire, ¿me estás escuchando? Nejire, sin apartar la vista. Ajá, claro, la caja, muy gracioso, Tamaki, mirándola de reojo. No está escuchando nada. Yuyu, que había seguido la dirección de su mirada, sonrió con malicia. Apoyó el codo sobre la mesa y se inclinó hacia ella. Yuyu, burlona. Oh, ya veo, la señorita Ado tiene la atención muy ocupada. Nejire, volviendo en sí, nerviosa. ¿Eh? ¿De qué hablas? Yuyu, señalando con la barbilla hacia el peliverde. De él. Izuku Midoriya, ¿no? Tú y él ya se conocen, creo que hasta pelearon juntos, ¿cierto? Miró, que hasta ese momento no había entendido, sonrió como si hubiera descubierto un secreto jugoso. Miró, riendo. Vaya. Y yo pensando que estabas tan callada porque estabas concentrada en mi historia. Nejire trató de ignorarlos, pero el calor en sus mejillas la traicionaba. No era un rubor común, sino algo más, extraño. Una mezcla de incomodidad y un cosquilleo en el pecho. Yuyu, con tono de reto. Si tanto lo miras, ¿por qué no vas a hablarle? Nejire, cruzándose de brazos. ¿Por qué? Porque, no hay por qué hablarle ahora. Yuyu. Entonces voy yo. Seguro él no me rechaza. La idea cayó como un cubo de agua fría sobre Nejire. Sintió como esa punzada en su estómago se convertía en un nudo. Era un sentimiento incómodo, y nuevo. Ella, Nejire Ado, acostumbrada a hablar con cualquiera sin problemas, de pronto no quería que otra persona se acercara a ese peliverde. Nejire, rápida, con un tono más agudo de lo habitual. ¡No! Yuyu levantó una ceja, divertida. Yuyu. ¿No? Qué raro, ¿acaso la gran Nejire Ado está celosa? Nejire se quedó en silencio, pero en su mente empezaban a encajar piezas. Desde que habían coincidido en aquella misión contra Overhaul, desde que él había arriesgado todo por salvar a Eri, había algo en él que llamaba su atención. Y luego, verlo en el festival cultural, ver cómo se entregaba incluso fuera de las batallas, sí, le gustaba. Lo aceptaba en ese momento, como si una campana imaginaria sonara en su cabeza. Nejire, en voz baja, casi para sí. Tal vez, miró, dándole un golpe amistoso en la espalda. Eso sí que no me lo esperaba. Midoriya es un buen chico, aunque un poco torpe con estas cosas. Tamaki, murmurando. Demasiado torpe, Nejire apartó la vista hacia su bandeja, pero no pudo evitar una última mirada furtiva. Midoriya estaba riendo otra vez con Uraraka. Esa sensación en el estómago volvió, esta vez más fuerte. Yuyu, mirándola con picardía. Entonces, ¿vas a hacer algo o dejarás que la chica de primer año siga ahí tan cerca? Nejire apretó los labios. No era del tipo que se quedaba de brazos cruzados, pero tampoco quería lanzarse sin pensar. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía claro qué hacer, y eso la inquietaba. Nejire, determinada, en su mente. Si voy a intentar algo, tiene que ser a mi manera. Pero, ¿cuál es mi manera para esto? En la mesa de primer año, Midoriya levantó la vista un instante y, sin querer, sus ojos se cruzaron con los de Nejire. Él sonrió de forma amable, como si recordara perfectamente quién era. Izuku, sonríe y levanta la mano. Hola. El corazón de Nejire dio un salto inesperado.
Apenas tuvo tiempo de devolverle la sonrisa antes de que Mirio y Yuyu empezaran a intercambiar miradas cómplices. Algo le decía que, después de ese día, sus amigos no la dejarían tranquila, y quizá, muy en el fondo, tampoco quería que lo hicieran. Nejire seguía sentada en la mesa, removiendo distraídamente el jugo con la pajilla. Los ojos verdes de Midoriya todavía daban vueltas en su cabeza, como si los hubiera visto en cámara lenta. Mirio, que jamás dejaba pasar la oportunidad de meterse en asuntos ajenos, apoyó los codos sobre la mesa y la miró con una sonrisa traviesa. Mirio, entusiasmado. Bueno, si de verdad quieres acercarte a él, tienes que seguir el método Togata. Nejire, curiosa. ¿El método Togata? Tamaki, murmurando mientras se encoge en su asiento. Eso suena peligroso. Yuyu, burlona. O absurdo. Mirio, ignora a los dos y se inclina hacia Nejire. Primero, haz algo que lo impresione físicamente. Midoriya es un héroe en entrenamiento, así que le encantará ver que eres fuerte y hábil. Hazle una demostración de tu Kirk en una situación casual. No un combate formal, solo, algo que diga wow. Nejire lo miró pensativa, como si estuviera evaluando la propuesta. Nejire. Algo que diga wow. Mirio, asiente con confianza. Exacto. No hay mejor manera de ganarse el respeto de un héroe que mostrándole que puedes estar a su nivel. Tamaki, que hasta ahora solo se había limitado a encogerse en sí mismo, intervino tímidamente. Tamaki, mirando su plato. O, podrías, simplemente pasar tiempo con él sin presionarlo. Hablarle de cosas normales, no siempre de héroes. A mí me agobiaría si alguien intenta impresionarme todo el tiempo. Yuyu, sonríe de lado. O puedes hacer lo que yo haría. Usa la cercanía física. Un toque aquí, una mano en el hombro, inclinarte un poco cuando hablas. Créeme, los chicos no son inmunes a eso. Nejire parpadeó, procesando tres ideas completamente diferentes. Por un lado, la estrategia de Mirio sonaba como algo que podía encajar con ella. Energía, acción y un poco de espectáculo. Pero Tamaki hablaba con una lógica que no podía ignorar, y lo de Yuyu, bueno, eso se le daba naturalmente, aunque nunca con intención romántica. Nejire, mirando a cada uno. Entonces, me están diciendo que para acercarme a Midoriya debo, impresionarlo, hablarle de cosas normales y griega. ¿Tocarlo? Mirio, feliz. Exacto. Tamaki, niega con la cabeza. No, Yuyu, encogiéndose de hombros. Más o menos. Nejire soltó una pequeña risa. Era como si le estuvieran explicando tres recetas distintas para el mismo platillo, pero con ingredientes que no combinaban. Nejire, riendo. ¿Y si me sale todo mal? Mirio, señalándola con el pulgar. Confía en mí, Nejire. El primer paso siempre es impresionar. Empieza por ahí. Nejire apoyó la barbilla en una mano, pensativa. Sí, el consejo de Mirio tenía algo de sentido, o al menos, sonaba emocionante. Nejire. Está bien. Voy a intentar tu consejo primero. Tamaki suspiró, como si ya pudiera prever un desastre. Tamaki. Solo, no exageres. Yuyu, con media sonrisa. Oh, por favor, que exagere. Será más divertido de ver. Nejire les dedicó una sonrisa confiada, pero por dentro sentía esa mezcla de nervios y emoción que solo aparecía antes de hacer algo grande, o algo terriblemente embarazoso. Afuera, el sol iluminaba el patio de la UA, y en una de las mesas, Midoriya todavía reía con sus amigos, sin tener idea de que estaba a punto de convertirse en el objetivo de la primera fase del planado. Nejire, en su mente, determinada. Muy bien, Peliverde, prepárate para decir wow. El sol de la tarde se filtraba entre las nubes, bañando el campus de la UA con un tono cálido. Las clases habían terminado y los pasillos comenzaban a vaciarse, mientras los estudiantes se dispersaban hacia sus respectivos dormitorios. En el edificio 3A, Nejire Ado se ataba el cabello en una coleta alta mientras terminaba de ajustarse su ropa deportiva. Miró su reflejo en el espejo y respiró hondo. El plan era simple. Encontrar a Midoriya practicando su Kirk, hacer algo impresionante y dejarlo con la boca abierta. Eso era todo, o al menos así se lo había vendido Mirio. Nejire, en su mente, sonriendo. Fácil. Solo un poco de vuelo, unas ondas bonitas y griega. Wow instantáneo. Salió del edificio y caminó con paso ligero hacia el área de entrenamiento que quedaba más cerca de Eiups Alliance de los de primer año. El aire de la tarde estaba fresco, y a lo lejos ya podía escuchar los impactos secos y el eco de pasos rápidos. Al doblar la esquina, lo vio. Midoriya estaba en mitad del campo, su postura baja y concentrada.
Activaba One for All a un porcentaje controlado, impulsándose hacia adelante y lanzando golpes al aire que levantaban pequeñas corrientes de viento. El sudor le perlaba la frente, y sus movimientos, aunque intensos, tenían una precisión que hablaba de horas y horas de práctica. Nejire se detuvo a observar un momento. Sus ojos lo siguieron cuando, usando la propulsión de sus piernas, dio un salto alto y controlado, casi como si flotara por un instante. Ese gesto le recordó a cuando él la había visto en el festival cultural, sonriendo en el escenario, coronada como la ganadora del concurso de belleza. En aquel entonces, la mirada de Midori había sido la de alguien sorprendido y un poco tímido. Sonrió. Era el momento. Nejire, llamando desde la distancia. Midoriya. Izuku, que acababa de aterrizar, se giró con cierta sorpresa. Izuku, algo agitado. Ado-senpai. Hola, no esperaba verla por aquí. Nejire avanzó unos pasos y, sin decir más, activó oleada. La energía dorada surgió de sus pies en espirales perfectas, levantando el polvo del suelo. En cuestión de segundos, se elevó unos metros y comenzó a desplazarse por el aire en círculos amplios, dejando un rastro dorado tras de sí. Izuku, mirando hacia arriba, con un leve rubor. ¡Wow! Ella sonrió para sus adentros. Sí, ese era el efecto que buscaba. Decidió subir la apuesta y lanzó una serie de ondas de choque controladas, que formaron una espiral doble antes de dispersarse en destellos dorados. La luz se reflejaba en su cabello, dándole un aire casi irreal. Nejire, riendo mientras giraba en el aire. ¿Qué te parece? Izuku asintió rápidamente, intentando mantener la compostura, aunque sus mejillas estaban más rojas de lo normal. Izuku. Es muy impresionante, Ado-senpai. Usted siempre tiene un control increíble de su Kyok. Nejire, en su mente. Perfecto. Ahora un aterrizaje suave frente a él, y listo. Sin embargo, justo al iniciar el descenso, un cambio repentino en la dirección del viento desestabilizó una de sus ondas. La propulsión lateral se desvió más de lo previsto y Nejire tuvo que improvisar una corrección rápida. El resultado. Un aterrizaje un poco más brusco, que levantó una nube de polvo justo frente a Midoriya. Izuku tosió un poco, retrocediendo un paso, mientras ella recuperaba la postura. Nejire, rápida, intentando disimular. Ups, no era parte del espectáculo. Izuku, con esa sonrisa nerviosa que le salía cuando no sabía cómo reaccionar, se rascó la nuca. Izuku. No, estuvo muy bien. De verdad. Solo que, bueno, creo que debería seguir practicando, ¿no? No sonaba a crítica, pero Nejire detectó la incomodidad en su tono. Él dio un paso atrás, recogió una botella de agua de la banca y comenzó a despedirse con torpeza. Izuku. Tengo que revisar unas notas de entrenamiento antes de que oscurezca. Nos vemos, Ado-senpai. Y antes de que ella pudiera decir algo más, él ya se alejaba hacia el edificio de la clase 1A. Nejire lo miró irse, aún sintiendo el ligero calor en sus mejillas. Nejire, en su mente, suspirando. Bueno, eso no salió como esperaba. Caminó lentamente de regreso a su dormitorio, repasando mentalmente la escena. Sí, lo había impresionado, un poco. Pero no de la forma que buscaba. Y, para colmo, la despedida había sido más apresurada de lo que quería. Sentada en la cama de su habitación, tomó su teléfono y envió un mensaje al grupo que tenía con Mirio, Tamaki y Yuyu. Nejire, mensaje. Necesito otro consejo. El primero, no funcionó. En algún lugar del edificio, Yuyu probablemente estaba sonriendo con picardía, Tamaki estaría pensando en advertirle otra vez que fuera natural, y Mirio ya estaría preparando su plan B. Barra de enamoramiento de Izuku. 5%. Nejire, en su mente, determinada. Está bien, peliverde. No me rindo tan fácil. La mañana siguiente llegó con un cielo despejado y una brisa suave que recorría el campus de la UA. Las primeras clases pasaron rápido para Nejire, pero su mente no estaba en los apuntes ni en los ejercicios, estaba en su misión peliverde. Fase 2. El consejo de Mirio había sido emocionante pero caótico. Esta vez, aplicaría el plan de Yuyu. Cercanía física. Según ella, un toque en el brazo, una inclinación cuando hablas, mantenerte cerca de su espacio personal, cosas simples, pero efectivas. Nejire, en su mente, segura. Sin acrobacias, sin polvo, sin aterrizajes raros. Esta vez será perfecto. A la hora del almuerzo, la cafetería estaba llena de estudiantes.
Nejire se encontró con Mirio, Tamaki y Yuyu en su mesa habitual, pero en cuanto vio entrar a Midoriya junto a Ida, Uraraka y Todoroki, supo que tenía que actuar. Nejire, mirando al grupo del peliverde. Necesito que me hagan un favor, grande. Mirio, con una sonrisa. ¿Otro intento? Yuyu, mordiéndose el labio, divertida. ¿Vas a usar mi consejo? Nejire, asiente. Exacto. Pero para eso necesito que separen a sus amigos de él. Tamaki, sorprendido. ¿Separarlos? ¿Cómo? Nejire. No sé, invéntense algo. Solo necesito que Midoriya esté solo conmigo por unos minutos. Yuyu se acomodó el cabello y sonrió como si estuviera aceptando una misión de espionaje. Yuyu. Déjamelo a mí. Sin perder tiempo, ella se levantó y fue directa hacia la mesa de los de primer año. Nejire la observó desde la distancia mientras Yuyu, con un carisma natural, se acercaba a Ida y comenzaba a hablarle sobre un supuesto problema de logística con los horarios de entrenamiento. Ida, siempre serio con esos temas, se levantó inmediatamente para supervisar la situación, llevándose a Uraraka con él para apoyo moral. Todoroki, que apenas había dicho una palabra, fue interceptado por Mirio, quien lo invitó a ver una nueva técnica de hielo que quería probar. Contra todo pronóstico, Todoroki aceptó, aunque más por curiosidad que por entusiasmo. En menos de un minuto, Midoriya estaba solo en la mesa, mirando confundido hacia donde se habían ido todos. Nejire, en su mente, emocionada. Perfecto. Ahora es mi momento. Se levantó con su bandeja y caminó con paso ligero hacia él. Nejire, sonríe. ¿Puedo sentarme aquí, Midoriya? Izuku, sorprendido, pero amable. Claro, Ado-senpai. Ella dejó su bandeja frente a él y se sentó más cerca de lo normal, lo suficiente para que sus brazos pudieran rozarse si se movían. Midoriya, por puro instinto, se enderezó un poco en su asiento. Nejire. ¿Qué tal tus entrenamientos últimamente? Izuku, rascándose la nuca. Bien, creo, sigo ajustando el control del One for All. Mientras hablaban, Nejire comenzó a aplicar el consejo de Yuyu. Inclinarse un poco hacia él cuando hablaba, sonreír más de la cuenta, tocarle suavemente el brazo al reír. Midoriya se ponía cada vez más rígido, mirando de reojo a los lados como si buscara a sus amigos. Nejire, tocándole el antebrazo mientras ríe. Eres muy dedicado, ¿lo sabías? Izuku, tartamudeando. Gracias. La situación parecía ir bien, hasta que un grupo de estudiantes de segundo año pasó cerca y saludó a Nejire. Ella, en un reflejo amistoso, giró el cuerpo para devolver el saludo, y accidentalmente empujó su bandeja de comida. El plato de curry que estaba frente a ella se deslizó peligrosamente, golpeando el borde de la bandeja de Midoriya. El arroz se mantuvo milagrosamente en su sitio, hasta que un ligero movimiento hizo que parte de la salsa cayera sobre el uniforme de Midoriya. Izuku, mirando la mancha. Ah. Nejire, rápida. Lo siento. Espera, yo me encargo. Sin pensar, tomó una servilleta y empezó a limpiar la mancha, solo que lo estaba haciendo justo sobre el pecho de Midoriya, y bastante cerca de su cuello. Izuku, completamente rojo, dio un pequeño salto hacia atrás en su asiento. Izuku. Está bien. Yo puedo limpiarlo. Nejire se quedó con la servilleta en la mano, parpadeando. Su plan de cercanía física había pasado de coqueteo sutil a limpiarle el uniforme en plena cafetería en cuestión de segundos. Izuku se levantó con una sonrisa nerviosa, sujetando la bandeja con una mano y la servilleta con la otra. Izuku. Voy a... cambiarme antes de que se seque. Gracias, Ado-senpai. Nos vemos luego. Y se fue rápidamente hacia la salida, dejando a Nejire sentada con la servilleta aún en alto. Desde la distancia, Yuyu y Mirio observaban la escena. Yuyu, con media sonrisa. Bueno, estuvo cerca. Mirio, asintiendo. Pero, no en el sentido que buscábamos. Nejire suspiró, apoyando el codo en la mesa. Nejire, en su mente. Otro fracaso, pero al menos se sonrojó más que ayer. Barra de enamoramiento de Izuku. 8%. El amanecer trajo consigo un cielo azul limpio y el canto de los pájaros que rondaban los jardines de la UA para Nejire. Cada nuevo día significaba una nueva oportunidad de conquistar al peliverde, o al menos, acercarse un poco más. Después del desastre del curry en la cafetería, decidió que lo mejor sería seguir el consejo de Tamaki. Nada de planes elaborados, nada de presión. Simplemente pasar tiempo juntos de manera natural, compartiendo un momento tranquilo. Tamaki, el día anterior, mirando al suelo mientras jugaba con sus manos. Si quieres que alguien se sienta cómodo contigo, solo, haz algo simple.
Siéntate cerca, comparte el silencio, no todos necesitan palabras. Nejire, que no era precisamente la reina de los silencios, había encontrado aquello todo un reto. Pero si eso funcionaba, lo intentaría. Escena, campo de la UA, era media tarde y las clases habían terminado. Algunos estudiantes entrenaban, otros descansaban bajo los árboles. Nejire, con una botella de agua en la mano y el cabello recogido en una coleta alta, caminaba con paso ligero hacia el sector más tranquilo del campo. Allí, bajo la sombra de un gran árbol, estaba Midoriya. Sentado con las piernas cruzadas, completamente concentrado en un libro grueso de tapas verdes. A su lado, un cuaderno lleno de anotaciones y diagramas con trazos apresurados. Nejire, en su mente, animada. Perfecto. Nada de interrupciones. Solo, acercarme, sentarme, y compartir un momento tranquilo. Fácil. Se acercó con una sonrisa suave, procurando no hacer demasiado ruido. Nejire. Hola, Midoriya. Izuku levantó la vista de su libro, sorprendido, pero enseguida sonrió. Izuku, cierra un poco el libro. Ado-senpai. Hola. Nejire se sentó a su lado, no demasiado cerca, pero lo suficiente para poder ver lo que estaba leyendo. Nejire, curiosa. ¿Qué es? Izuku, mostrando la portada. Es un libro sobre estrategias de rescate y coordinación de equipos. Tiene varios casos reales de héroes profesionales. Mientras hablaba, sus ojos brillaban con entusiasmo, y Nejire notó cómo sus manos se movían de manera casi automática, como si no pudiera evitar acompañar sus palabras con gestos. Nejire, sonriendo. ¿Te apasiona, eh? Izuku, asiente. Sí, es que creo que siempre hay algo nuevo que aprender. Además, se detuvo un segundo, mirando hacia la página, y luego la miró de reojo. Izuku. Usted también es increíble en rescates. Lo vi durante la pasantía con Ryukyu, y en el festival cultural. Su control de oleada es impresionante. Nejire, que no esperaba un cumplido tan directo, sintió un leve calor en sus mejillas. Nejire, con una sonrisa juguetona. Gracias, Midoriya. Se quedaron así unos minutos, él leyendo y escribiendo notas, ella observando el cielo y de vez en cuando mirando de reojo sus concentradas expresiones. El silencio no era incómodo, y para Nejire eso ya era una pequeña victoria. Pero entonces, cometió un error. Cuando Midoriya cerró el libro para guardarlo en su mochila, Nejire decidió levantarse al mismo tiempo. Sin embargo, había estado sentada en una posición algo incómoda sobre la hierba, y cuando intentó incorporarse, su pie se enganchó con una pequeña raíz. Nejire. Perdió el equilibrio y, antes de poder reaccionar, cayó hacia adelante, directamente sobre Midoriya. El golpe no fue fuerte, pero la posición resultante fue más que comprometedora. Nejire apoyada con las manos a los lados del pecho de Midoriya, sus rostros separados apenas por unos centímetros. El calor del momento hizo que ambos se quedaran quietos, mirándose con los ojos abiertos. Midoriya estaba tan rojo que parecía que iba a explotar. Izuku. Ado-senpai. Nejire, todavía sobre él, parpadeó, intentando no reír ante la expresión de pánico mezclada con vergüenza que él tenía. Nejire, sonríe nerviosa. Ups, creo que, tropecé. Izuku, rápido, girando la cabeza a un lado. Está bien. Se liberó suavemente de la posición, levantándose con torpeza y sacudiéndose la ropa. Izuku, con voz nerviosa. Bueno, tengo que guardar unas cosas, y sin darle tiempo a reaccionar, recogió su mochila y se alejó con pasos apresurados hacia los dormitorios. Desde no muy lejos, apoyada contra un muro, Uraraka había estado observando toda la escena. No había escuchado las palabras, pero sí había visto la caída y la proximidad. Sintió una punzada extraña en el pecho, una mezcla de sorpresa y algo más que no quería admitir. Uraraka, en su mente, bajando la mirada. ¿Por qué me siento así? Nejire, de pie bajo el árbol, suspiró mientras se quitaba la hierba del uniforme. Nejire, en su mente. Bueno, eso fue más contacto del que planeaba, pero no exactamente como quería. Barra de enamoramiento de Izuku. 17%, la tarde caía sobre la UA, tiñendo los pasillos con tonos dorados. En la sala de estar del dormitorio 3A, Nejire había convocado a sus aliados de confianza. Mirio, Tamaki y Yuyu. La mesa de centro estaba cubierta con snacks, bebidas y una libreta que tenía anotado, con dibujos y flechas, todos los intentos de las últimas 2 semanas. Nejire, apoyando la barbilla en las manos, con un suspiro. Todos, absolutamente todos, han sido un fracaso total.
Mirio, que estaba sentado de manera relajada en el sofá, intentó sonreír. Mirio. Bueno, Ado, no es que sean fracasos, solo que, no han tenido el efecto que querías. Tamaki, mirando a un lado, nervioso. Yo te dije que mi consejo era más para no asustar a la otra persona. Y creo que lo asustaste igual. Yuyu, que estaba sentada con las piernas cruzadas, tomó un puñado de palomitas antes de hablar con su tono burlón característico. Yuyu. A ver, Nejire, pongámoslo claro. Lo del apodo lindo fue un desastre. Decirle Izu delante de Bakugo, ¿qué estabas pensando? Nejire hizo una mueca, recordando cómo Bakugo había gritado peliverde ya suena bastante estúpido, no le pongas más tonterías. Arruinando el momento por completo. Nejire. Y lo de compartir postre en la cafetería, terminó con él dándole la última cucharada a Uraraka porque parecía que tenía hambre, Mirio, sonríe incómodo. Tal vez, deberías buscar una perspectiva nueva. Alguien que lo conozca de otra manera. Nejire se recostó en el sillón, pensativa. Nejire. Exacto. Ya sé todo lo que ustedes me pueden dar. Es hora de buscar consejos de alguien más, alguien que no esté en este equipo. Yuyu, sonriendo con malicia. Espero que no estés pensando en Bakugo, porque ese chico no sabe lo que es una cita. Nejire sonrió de lado, sin confirmar ni negar nada. Mientras tanto, en otro edificio, la atmósfera era más tranquila. En la sala común de la clase 1A, Midoriya estaba sentado en uno de los sofás, repasando su cuaderno de estrategias. Tenía un lápiz entre los dedos y murmuraba ideas en voz baja, como siempre hacía cuando estaba concentrado. Uraraka entró en la sala y lo vio allí, solo. Por un instante se quedó quieta, pensando. En las últimas semanas, había notado a Nejire rondando más de lo normal. La había visto hablando con Midoriya, y en más de una ocasión, demasiado cerca para su gusto. Se armó de valor y caminó hacia él. Uraraka. Hola, Deku. Izuku levantó la cabeza y sonrió de inmediato. Izuku, ríe. Hola, Uraraka. Ella se sentó junto a él, acomodándose en el sofá. Uraraka, mirando el cuaderno. ¿Planificando entrenamientos otra vez? Izuku, rascándose la nuca. Sí, bueno, es más un repaso de rescates y posibles combinaciones de quirks. Creo que todavía puedo mejorar cómo coordinarme con otros héroes. Uraraka lo escuchaba, pero también notaba el brillo de sus ojos al hablar de su pasión. Ese brillo, era parte de lo que le gustaba de él. Uraraka, sonríe. Tú siempre piensas en los demás antes que en ti, ¿verdad? Izuku se sonrojó ligeramente, desviando la mirada. Izuku. Bueno, creo que es lo que un héroe debe hacer. El silencio que siguió no fue incómodo, sino más bien suave. Uraraka aprovechó y se acercó un poco más, inclinando la cabeza hacia él. Midoriya notó el gesto, pero no retrocedió. Uraraka, suave. No tienes que cargar todo solo, Deku. Izuku la miró y, sin pensarlo mucho, apoyó la cabeza en su hombro. No fue un gesto planificado, solo algo que le salió natural, como si ese momento se lo pidiera. Uraraka sintió su corazón acelerarse, pero no se movió. Izuku, con voz baja, relajada. Gracias, Uraraka. Ella sonrió para sí misma, disfrutando de ese instante. Era la primera vez que Midoriya buscaba su cercanía de esa manera, y no pensaba desperdiciarlo. Barras de enamoramiento Izuku Ochako. 20% Izuku Nejire. 19%, Nejire, por su parte, seguía en su dormitorio, revisando mentalmente a quién podría acudir para su próximo plan. No sabía que, en ese preciso instante, la otra competencia ya había ganado terreno. Final de capítulo. Capítulo 2. Los consejos de una oruga. Oficina de Ryukyu. La luz de la tarde entraba por las amplias ventanas de la oficina de Ryukyu, iluminando papeles, carpetas y algunos trofeos que hablaban de su impecable carrera como heroína. Nejire estaba sentada en una silla frente al escritorio, moviendo las piernas con nerviosismo, como si la energía no le cupiera en el cuerpo. Ryukyu, cerrando un archivo. Entonces, ¿quieres hablar de algo personal? Nejire, sin rodeos y con esa sonrisa que siempre llevaba por delante, asintió. Nejire. ¿Sí? Es sobre mi operación Peliverde. Ryukyu parpadeó, intentando descifrar a qué se refería. Ryukyu. No sé si quiero preguntar, Nejire, inclinándose hacia adelante. Es mi plan para conquistar a Midoriya. Llevo semanas intentándolo, pero todos mis intentos han terminado en un rotundo, ¡pum! Fracaso. Mientras hablaba, Nejire movía las manos como si lanzara ondas de choque invisibles, imitando sus fracasos. Ryukyu la observó con una ceja arqueada.
No era que se opusiera a que sus pasantes o compañeras tuvieran vida amorosa, pero ver a Nejire tratándolo como si fuera una misión heroica, era peculiar, incluso para ella. Ryukyu. ¿Y exactamente qué esperas que yo haga? Nejire, entusiasmada. Darme un consejo. Uno de esos que cambian el juego, como cuando me enseñaste a controlar la energía para ganar impulso en pleno aire. Solo que ahora es para, bueno, ganar impulso en el corazón de Midoriya. Ryukyu suspiró, apoyando los codos sobre el escritorio. Antes de responder, notó que Nejire bajaba la mirada por un momento, como si algo le pesara. Ryukyu. ¿Pasó algo esta semana? Nejire dudó un segundo, pero finalmente habló, con un tono menos animado. Nejire. Es que, lo he visto más cerca de Uraraka últimamente. En el pasillo, en la cafetería, incluso lo vi prestándole su cuaderno de estrategias. No sé por qué, pero me da una punzada aquí. Se llevó la mano al pecho, y no me gusta. La heroína dragón la miró con calma, reconociendo esa sensación. Ryukyu. Es lo que pasa cuando alguien que te gusta empieza a fijarse en otra persona. Pero no puedes controlar lo que él siente, solo lo que haces tú. Nejire, sin embargo, volvió a recuperar la chispa en los ojos. Nejire. Exacto. Por eso necesito una estrategia más inteligente. Algo que realmente lo impresione. Ryukyu. Está bien, pensé que ibas a pedirme el consejo a mí, Nejire la interrumpió, levantándose de la silla con una sonrisa enorme. Nejire. Oh, no. Ya sé a quién preguntarle. Ryukyu, confundida. ¿A quién? Nejire, con voz triunfal. A Aizawa Sensei. Es su maestro, lo conoce mejor que nadie. Si alguien sabe cómo llegarle, es él. Ryukyu se quedó en silencio, observando cómo Nejire recogía su bolso y prácticamente flotaba hacia la puerta. Ryukyu, cara de póker. Nejire, asomando la cabeza por la puerta, todavía sonriente. Deséame suerte. Y se fue, cerrando la puerta con un leve golpe. Ryukyu se quedó mirando hacia el pasillo, soltando un suspiro resignado. Ryukyu, para sí. Pobre Aizawa. Dormitorio 1, a esa misma semana, mientras Nejire elaboraba en su cabeza cómo abordaría a Aizawa, en el edificio de la clase 1A, la historia se desarrollaba por otro lado. Midoriya estaba en la sala de estar, hojeando una revista de análisis de batallas. El ambiente estaba tranquilo, hasta que Uraraka entró. Uraraka. Hola, Deku. Izuku, ríe. Hola, Uraraka. Ella se sentó junto a él, inclinándose para ver lo que leía. Uraraka. ¿Más estrategias? Izuku, rascándose la nuca. Sí, siempre hay algo nuevo que aprender. La conversación fluyó de manera natural, pero había algo más en el aire. Pequeños roces de manos cuando pasaban las páginas, miradas más largas de lo normal. En un momento, Izuku dejó la revista sobre la mesa y se recostó hacia atrás. Uraraka, con un impulso casi inconsciente, se acercó un poco más. Él no se apartó. De hecho, sonrió levemente y, como la semana anterior, dejó caer su cabeza sobre su hombro. Uraraka, suave. Estás trabajando demasiado, deberías descansar más. Izuku, con voz baja. Contigo cerca, es fácil. La heroína sintió como su corazón se aceleraba. Era un pequeño avance, pero suficiente para fortalecer ese vínculo que estaba construyendo, mientras, en otro lugar, Nejire seguía planeando su siguiente movimiento. Barras de enamoramiento Izuku Ochako. 22% Izuku Nejire. 19%, sala de maestros, el edificio de la UA estaba más tranquilo de lo normal a esas horas. Las clases habían terminado hacía rato y la mayoría de los estudiantes ya estaban en sus dormitorios. Nejire, en cambio, caminaba a paso rápido por los pasillos, con una misión clara en mente: encontrar a Aizawa Sensei. Después de preguntar a un par de asistentes, llegó a la sala de maestros. Abrió la puerta sin tocar, y lo primero que vio fue un saco de dormir enrollado en el suelo, en una esquina. Dentro, asomando solo la cabeza despeinada, estaba Aizawa, completamente inmóvil. Nejire, sonriendo. Ahí está mi objetivo. Se acercó en puntillas como si fuera una cazadora acercándose a su presa, pero en vez de hacerlo con cuidado, se agachó y lo agarró de los hombros, sacudiéndolo de un lado a otro. Nejire. Aizawa Sensei, levántese. Misión de vida o muerte. Aizawa, medio dormido, gruñendo. ¿Qué pasó? ¿Es una emergencia? Nejire, riéndose. ¿Sí? De mi corazón. El profesor la miró con los ojos entrecerrados, como si estuviera intentando decidir si la estaba escuchando bien o si todavía soñaba. Aizawa.
Ado, si esto no es un villano, voy a volver a dormir. Nejire, inflando las mejillas. No puede. Necesito su ayuda. Usted es el maestro de Midoriya, lo conoce mejor que nadie. Así que, quiero que me dé consejos para conquistarlo. Aizawa la miró en completo silencio durante 5 segundos. Luego, simplemente, se dejó caer hacia atrás dentro de su saco y volvió a cerrarlo como si fuera una oruga escondiéndose. Aizawa. No. Nejire, tirando del saco. ¿Sí? Aizawa. No. Nejire, agitando el saco entero. Sí, por favor. 5 minutos nada más. Aizawa, resignado y con evidente cansancio, dejó que ella lo sacara del saco a medias y lo sentara. Aizawa. Ado, no soy un consejero sentimental. Nejire, sonriendo con picardía. Pero sí es un observador experto. Y Midoriya es su alumno estrella. Vamos, sensei, piense en esto como un entrenamiento especial. Aizawa cerró los ojos y respiró hondo. Sabía que Nejire no se iría hasta que le diera algo. Aizawa. Está bien, tengo 5 ideas. Nejire dio un pequeño salto de emoción, casi aplaudiendo. Nejire. Sabía que diría que sí. A ver, dígame la primera. Aizawa. Pero te advierto que no son planes románticos como los imaginas. Nejire, haciendo un gesto de juramento. Lo que sea. Estoy lista. Aizawa, secamente. Idea 1. Supera su velocidad en entrenamiento. Él respeta la habilidad y el esfuerzo. Si lo ves entrenando, compite contra él y gánale. Nejire, parpadeando. ¿Eso enamora? Aizawa. En Midoriya, sí. Nejire, aunque dudosa, anotó mentalmente el consejo. Luego se inclinó hacia él como si esperara que siguiera hablando, pero Aizawa ya estaba volviendo a recostarse en el saco. Nejire. No. ¡No! Dígame las otras. Aizawa, medio cubierto. 1 por día. Nejire. Qué tacaño. Aizawa. Qué insistente. Nejire soltó una risita y, aceptando la victoria parcial, se levantó para marcharse. Nejire. Gracias, sensei. Voy a poner en marcha la primera estrategia mañana mismo. Aizawa. Haz lo que quieras, solo no causes una explosión. Nejire salió de la sala de maestros con paso ligero, como si acabara de recibir un mapa del tesoro. Escena, dormitorio 1A. Mientras tanto, en el edificio de la clase 1A, la historia iba en otra dirección. En la sala común, Izuku y Uraraka conversaban sentados en un rincón del sofá. Izuku, riendo mientras gesticulaba. Y entonces, Ida empezó a correr tan rápido que casi se choca con Present Mic. Uraraka también reía, pero sus ojos estaban más enfocados en él que en la anécdota. Uraraka. Me alegra que últimamente podamos hablar más. Izuku, un poco sonrojado. Yo también. Contigo siempre es cómodo. Ella sonrió suavemente. No necesitaba más palabras. El gesto de Midoriya, relajando los hombros y quedándose un poco más cerca, ya decía mucho. Y, aunque él no se daba cuenta, cada pequeño momento sumaba puntos en esa conexión que iban formando. Barras de enamoramiento Izuku Ochako. 24% Izuku Nejire. 19%, campo de entrenamiento, UA. El sol de la tarde bañaba el enorme campo de la UA, donde algunos estudiantes aún practicaban o hacían ejercicios ligeros. Entre ellos, Izuku Midoriya terminaba una serie de saltos potenciado por One for All, respirando con calma mientras revisaba en su cuaderno de héroe algunos cálculos sobre fuerza y resistencia. No muy lejos, una figura de cabello azul claro se impulsaba por el aire en espirales doradas. Nejire había pasado toda la mañana planeando este momento. Hoy pondría en práctica la primera idea que Aizawa le había dado. Nejire, aterrizando frente a él con una sonrisa radiante. Midoriya. Izuku, parpadeando, nervioso. Ado-senpai, hola. Ella se inclinó un poco hacia adelante, con ese brillo juguetón en los ojos. Nejire. Te reto. Izuku. ¿Ah, qué? Nejire. Una carrera aérea. Bueno, aérea para mí, y con saltos potentes para ti. Vamos a ver quién llega primero hasta esa torre y regresa. Izuku, un poco desconcertado, rascó su nuca. Izuku. ¿Por qué? Nejire, cruzando los brazos, fingiendo ofensa. ¿Por qué no? A menos que tengas miedo de perder, Izuku, apretando los puños, con ese espíritu competitivo que le salía en entrenamientos. Claro que no. Está bien, Ado-senpai, acepto. Nejire sonrió satisfecha. Perfecto. Ahora solo tengo que ganarle y seguro me verá como alguien impresionante, pensó.
Preparados, ambos se colocaron en la línea improvisada que ella había marcado con una rama en el suelo. Izuku flexionó las rodillas, activando One for All al 20%, mientras que Nejire dejó que la energía dorada de su Kirk empezara a girar alrededor de sus piernas y espalda. Nejire. A la de 3. 1, 2, 3. El estallido fue casi simultáneo. Izuku salió disparado con un salto que dejó una pequeña nube de polvo, mientras Nejire ascendía en espiral. Por unos segundos iban parejos, hasta que Nejire, entusiasmada, aumentó la potencia. El aire vibraba a su alrededor, y sin querer, una de sus ondas de choque pasó demasiado cerca de Izuku. El impacto lo hizo perder el equilibrio en pleno salto. Izuku, tratando de estabilizarse. ¡Wow! Nejire, alarmada, redujo velocidad para no dejarlo atrás. Nejire. Lo siento, lo siento. Pero ese momento de distracción fue suficiente. Izuku aterrizó mal, tropezando y rodando un par de metros hasta quedar sentado, con una expresión de dolor mientras se tomaba el hombro. Nejire aterrizó frente a él de inmediato, agachándose. Nejire. ¿Estás bien? No era mi intención. Izuku forzó una sonrisa, pero la incomodidad era evidente. Izuku. Estoy bien, Ado-senpai, solo un tirón. Desde lejos, a varios metros, apoyada contra una baranda, Ochako observaba la escena. Lo había visto todo. La carrera, el tropiezo, la caída. Su expresión pasó de curiosidad a preocupación en un segundo. Sin pensarlo, corrió hacia ellos. Uraraka. Midoriya. ¿Te duele mucho? Izuku. Un poco, pero creo que no es grave. Uraraka lo ayudó a ponerse de pie, colocándose a su lado y asegurándose de que no apoyara peso en el brazo afectado. Uraraka. Vamos a la enfermería, por si acaso. Nejire dio un paso al frente, queriendo ofrecerse también para acompañarlo. Nejire. Yo puedo llevarte más rápido, pero, para su sorpresa, Izuku bajó un poco la mirada y negó suavemente. Izuku. No, gracias, Ado-senpai. Uraraka puede ayudarme. Esas palabras fueron como un pequeño golpe invisible en el pecho de Nejire. Ella, que siempre sonreía, sintió por primera vez una punzada fría que no sabía cómo esconder. Uraraka la miró de reojo, pero no dijo nada. Simplemente guió a Izuku hacia la salida del campo. Nejire, sola la joven heroína se quedó quieta, observando cómo se alejaban. La energía dorada de su Kirk todavía chisporroteaba débilmente en el aire alrededor de sus piernas, pero ahora no le parecía brillante, sino vacía. Ella había creído que el plan de Aizawa funcionaría. Que ganarle en su propio terreno sería algo que despertara admiración en él. Pero en lugar de eso, lo había lastimado. Nejire, pensando. ¿Qué estoy haciendo mal? Un suspiro escapó de sus labios antes de que, lentamente, comenzara a alejarse del campo de entrenamiento. Barras de enamoramiento Izuku Ochako. 28% Izuku Nejire. 18%, Nejire caminaba por los pasillos de la UA con el ceño fruncido y las manos en la cintura, dejando que su cabello azul ondeara detrás de ella como una pequeña bandera de frustración. Había estado conteniéndose desde hacía varios minutos, pero ya no podía más. Cada paso resonaba fuerte contra el piso, como si el eco quisiera anunciar que se acercaba una tormenta. Llegó hasta la puerta del salón de profesores y la abrió sin tocar antes, empujando con un golpe seco. Nejire, mirándolo fijamente. Aizawa-sensei, tenemos que hablar. Aizawa, que estaba medio recostado en su silla con la bufanda negra enrollada en parte de su cuello, levantó apenas una ceja. Su cabello estaba aún más despeinado que de costumbre, y parecía como si acabara de despertar de una siesta, aunque lo más probable es que no hubiera dormido en todo el día. Aizawa, con voz arrastrada. ¿Qué pasó ahora? Nejire cruzó los brazos, inclinándose hacia adelante como si quisiera encoger el espacio entre ellos. Nejire, con tono acusador. Seguí tu consejo, el de retarlo, y fue un desastre. Aizawa ladeó un poco la cabeza, en un gesto que era mitad curiosidad y mitad ya me imagino por dónde va esto. Aizawa. ¿Qué tipo de desastre? Nejire, exasperada. Lo lastimé. Lo lastimé de verdad. Tú dijiste que lo presionara, que lo hiciera salir de su zona de confort, que lo retara como si fuera una carrera seria. Y sí, lo hice, pero en vez de motivarlo, terminé hiriéndolo. Aizawa, entrecerrando los ojos. Midoriya sabe cuidarse. Nejire, frunciendo más el ceño. Sí, pero cuando quise ayudarlo, se negó. No quiso que lo acompañara a la enfermería. Se quedó ahí, aguantando el dolor, y antes de que pudiera insistir, Uraraka vino y se lo llevó.
Aizawa apoyó el codo en la mesa y se pasó una mano por la cara, como si estuviera procesando la información a un ritmo muy lento a propósito. Aizawa. Entonces no fue tan grave. Nejire, al borde de la desesperación. No fue tan grave. Sensei, se notaba que le dolía, y yo no quería que esto terminara así. Aizawa la observó por unos segundos, con esa mirada suya que parecía capaz de ver más allá de lo que uno decía. Finalmente, soltó un suspiro y se enderezó un poco en la silla. Aizawa. Bueno, si el primer plan no funcionó, tengo otro. Nejire ladeó la cabeza, pero en vez de alivio, lo que sintió fue una mezcla de sospecha y preocupación. Nejire, desconfiada. ¿Otro consejo? ¿De esos que hacen que uno termine con cargo de conciencia? Aizawa. Podría ser un poco arriesgado. Nejire, dando un paso atrás. ¿Arriesgado en plan motivador o arriesgado en plan es probable que me odie para siempre? Aizawa. Eso depende de cómo lo ejecutes. Ella lo miró como si acabara de escuchar que le recomendaban saltar de un edificio para probar si sus alas funcionaban. Nejire. Sensei, ¿de dónde saca estos consejos? Aizawa se encogió de hombros con una naturalidad que irritó todavía más a Nejire. Aizawa. Lo vi en la televisión. Nejire parpadeó varias veces, como si su cerebro necesitara confirmar que realmente había escuchado eso. Nejire, casi gritando. Televisión. Aizawa. Aja. Nejire. ¿Y desde cuándo tú, el señor no tengo tiempo para tonterías, usas como fuente de sabiduría un programa de televisión? Aizawa. Era un documental, más o menos. Nejire, arqueando una ceja. ¿Más o menos? Aizawa. Bueno, había explosiones y música dramática, así que quizá era una serie, o una película, pero el punto es que la estrategia funcionó. Nejire lo miró con incredulidad, intentando imaginarse al siempre serio Aizawa sentado frente a una pantalla, tomando notas de un guión ficticio como si fuera un manual de vida. Nejire. ¿Y quieres que aplique una táctica que viste en algo que ni siquiera sabes si era real? Aizawa. Tú me pediste ayuda. Nejire, señalándolo con un dedo. Te pedí ayuda para motivarlo, no para acabar en otro desastre. Aizawa. El fracaso es parte del proceso de aprendizaje. Nejire. Aizawa. Si de verdad quieres llegarle, a veces tienes que forzarlo a mirar las cosas desde un ángulo incómodo. Nejire, mirándolo fijamente. Eres como un rompecabezas que no quiero armar. Aizawa, esbozando una leve sonrisa. Me lo han dicho antes. Ella rodó los ojos, pero en el fondo sabía que, a su manera retorcida, Aizawa siempre tenía una razón detrás de sus ideas. Lo frustrante era que rara vez explicaba el porqué completo, obligando a los demás a descubrirlo sobre la marcha. Nejire, cruzándose de brazos. Está bien, dime cuál es ese plan arriesgado. Aizawa se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si estuviera a punto de compartir un secreto de estado. Aizawa. La próxima vez que lo enfrentes, no lo ataques directamente. Hazlo dudar. Provócalo con algo personal, pero sin insultarlo. Tócalo donde más le incomoda. Su miedo a fallar. Nejire frunció el ceño de inmediato. Nejire. Eso suena cruel. Aizawa. No es crueldad si lo estás empujando a mejorar. Nejire. ¿Y si lo rompo más de lo que lo motivo? Aizawa. Confío en que sabrás cuándo detenerte. Nejire soltó un suspiro largo, pasándose las manos por el cabello. Parte de ella quería negarse, decir que era una locura. Otra parte, sabía que Midoriya no reaccionaba igual que los demás. A veces necesitaba un empujón brusco para dar un salto hacia adelante. Nejire, resignada. De acuerdo, pero si esto sale mal, voy a decir que fue idea tuya. Aizawa. Ya estoy acostumbrado. Ella lo miró un par de segundos más, buscando cualquier señal de que en realidad estuviera bromeando. No encontró ninguna. Nejire, medio sonriendo. Eres imposible. Aizawa. Y tú muy insistente, así que estamos a mano. Nejire negó con la cabeza, girándose para salir del salón. Antes de irse, se detuvo en la puerta. Nejire, mirando por encima del hombro. Por cierto, la próxima vez que recomiendes algo, al menos dime de qué programa lo sacaste. Aizawa. Guerreros del Caos. Temporada 3. Nejire, confundida. ¿Eso es, anime? Aizawa. Algo así. Nejire soltó una pequeña risa, entre divertida y preocupada, y salió del lugar. Mientras caminaba, no sabía si estaba a punto de cometer un gran error, o de dar con la clave para conectar con Midoriya de una vez por todas. El pasillo del tercer piso estaba casi vacío.
El eco de los pasos de Nejire resonaba suave, acompañando el zumbido distante de las clases que continuaban en otras aulas. Habían pasado 2 días desde que Aizawa le dio el segundo consejo arriesgado y, aunque no estaba del todo segura, decidió intentarlo. La oportunidad apareció sola. Asomándose por la ventana de una puerta, vio a Midoriya sentado en su salón, solo. Estaba revisando unos apuntes y garabateando en su libreta, como siempre que quedaba atrapado en su propio mundo de estrategias y análisis. Nejire abrió la puerta sin hacer ruido, pero el chirrido de las bisagras la delató. Izuku parpadea, sorprendido, y sonríe un poco. Hola, Ado-senpai. Nejire, cerrando la puerta tras de sí, con una sonrisa suave. Hola, Midoriya. ¿Puedo pasar? Izuku asintió, aunque la incomodidad se le notaba en el gesto. No era que le molestara verla, pero no estaba acostumbrado a que ella apareciera en su salón sin previo aviso. Nejire se acercó despacio, apoyando las manos sobre la mesa de él, inclinándose hacia adelante para quedar a su altura. Nejire, ligera sonrisa juguetona. ¿Sabes? Escuché que tú eres de esos que nunca retroceden en un reto. Izuku, algo nervioso, bajando la mirada a sus apuntes. Bueno, trato de dar lo mejor. Nejire recordó las palabras de Aizawa. Hazlo dudar. Provócalo con algo personal, pero sin insultarlo. Pero en su intento por empujarlo, sus palabras empezaron a tomar un filo que no había planeado. Nejire, mirándolo fijo. Aunque, supongo que eso es fácil de decir ahora que sí tienes un Kyok. Porque, si no me equivoco, hubo una época en que no tenías, ¿verdad? Izuku levantó la cabeza lentamente. Esa frase tocó una fibra que él nunca había logrado blindar del todo. Nejire, continúa, intentando mantener el tono de provocación del consejo. Debe ser difícil haber sido, bueno, el chico sin poder en una clase llena de futuros héroes. Ella quiso sonar como que lo estaba retando, que lo estaba animando a demostrar que podía más. Pero su voz sonó distinta, más directa, más cruda. Izuku, traga saliva, con la voz baja. Sí, lo era. El silencio se volvió pesado. Nejire se dio cuenta de que algo en su mirada había cambiado. Los hombros de Izuku estaban tensos, y sus manos apretaban el lápiz hasta casi romperlo. Nejire, intentando arreglarlo, pero sin encontrar las palabras. Yo solo, Izuku, interrumpiendo, sin mirarla. Desde niño, siempre se burlaban de mí por eso. Nejire sintió que el piso se le movía bajo los pies. Entendió, demasiado tarde, que lo que para ella era un empujón estratégico, para él eran viejas cicatrices abiertas de golpe. Y justo entonces, la puerta volvió a abrirse. Uraraka entró con una bandeja y 2 botellas de jugo, sonriendo, hasta que vio la escena. Ochako, preocupada, corriendo hacia Izuku. Midoriya. ¿Qué pasó? Nejire dio un paso atrás, pero no apartó la mirada. Vio cómo Izuku bajaba la cabeza, y sus ojos empezaban a llenarse de lágrimas. No lloraba de forma explosiva, sino como quien está conteniendo algo muy profundo. Ochako dejó la bandeja en la mesa de al lado y se giró hacia Nejire con el ceño fruncido. Ochako, con tono firme, pero no gritando. ¿Qué le dijiste? Nejire intentó explicarse, pero las palabras se le enredaban en la garganta. Nejire, nerviosa. Yo, estaba intentando, Izuku, levantándose rápido, sin mirarla. No importa, sin esperar a escuchar nada más, Izuku salió del salón casi corriendo. Ochako lo siguió inmediatamente. Ochako, de camino a la puerta, lanzándole una última mirada a Nejire. A veces no se trata de lo que quieres decir, sino de lo que haces sentir. La puerta se cerró. Nejire quedó sola en el salón vacío, con la bandeja de desayuno aún caliente en la mesa, sintiendo como una punzada más fuerte que nunca le atravesaba el pecho. Quiso creer que podía alcanzarlo y disculparse, pero la forma en que él se había marchado, ese rechazo silencioso, la dejó paralizada. Miró la libreta que él había dejado abierta sobre el escritorio. Había anotaciones de batallas, diagramas de movimientos, frases motivadoras. Y ahí, en un margen, había un dibujo a medio terminar. Él, junto a sus amigos, sonriendo. Nejire se mordió el labio. Había querido ayudarlo a brillar, pero solo había logrado apagar su luz, aunque fuera por un momento. Se dejó caer en la silla, con los brazos cruzados sobre la mesa, y enterró la cara en ellos. Ese dolor en el corazón, ese que empezó como una molestia lejana desde que Uraraka apareció en la ecuación, ahora era insoportable. Sabía que, aunque él llegara a perdonarla, algo se había roto en ese instante. Y lo peor, era que, en el fondo, no podía culpar a nadie más que a sí misma. El resto del día, la mente de Nejire fue un torbellino.
No podía concentrarse en ninguna de sus clases, ni siquiera en los comentarios entusiastas de sus compañeros. Cada vez que parpadeaba, veía de nuevo la expresión de Midoriya en aquel salón. Los hombros tensos, la mirada baja, las lágrimas contenidas. Se mordía el labio sin darse cuenta, sus manos inquietas se apretaban entre sí. No había medido sus palabras. No había pensado en lo que podían significar para él. Y ahora, él estaba herido. Cuando acabaron las clases, no lo dudó. Corrió hacia el salón de la clase 1A. Empujó la puerta con fuerza, pero no lo vio en su asiento ni en ninguna parte. Se dirigió directamente hacia el representante de la clase. Nejire, respirando agitada. Lida, ¿has visto a Midoriya? Lida, ajustando sus gafas, con gesto serio. No, Ado-senpai. No regresó cuando el receso terminó. El corazón de Nejire se encogió. Eso solo podía significar una cosa. Todavía estaba evitando a todos, y especialmente a ella. Sin perder tiempo, salió de nuevo a buscarlo. Pasó por el área de entrenamiento, por los pasillos de los clubes, revisó la zona donde a veces entrenaba con All Might. Incluso subió a la azotea, donde la brisa fría le revolvió el cabello, pero no había nadie. Se apoyó en la barandilla, mirando el horizonte teñido de naranja por el atardecer. Una parte de ella quería rendirse, pero otra, más intensa, gritaba que no podía dejarlo solo. No después de lo que había pasado. Finalmente, el cansancio la obligó a regresar a su dormitorio. Caminó con pasos lentos, como si estuviera en un sueño pesado. Entró a su habitación, se dejó caer en la cama por unos minutos, y luego se levantó. Se dio una ducha rápida, el agua caliente relajando un poco sus músculos tensos. Se cambió a ropa más cómoda, pero su mirada seguía perdida. Nejire, mirándose al espejo, en voz baja. Hoy, tengo que arreglarlo. Salió de su dormitorio y se dirigió al edificio de la clase 1A. Era de noche, y las luces cálidas en las ventanas del edificio creaban un ambiente casi hogareño. Caminó hasta la puerta principal y tocó, su mano temblando ligeramente. La puerta se abrió y apareció Todoroki, con su habitual expresión imperturbable. Todoroki, neutral. Ado-senpai. Nejire, sonriendo débilmente. Hola, Todoroki. Quería hablar con Midoriya. ¿Está aquí? Él la observó por un instante. No era el tipo de persona que se entrometía en los problemas ajenos, pero sabía lo que había pasado. Varios compañeros lo habían comentado en voz baja, que Ado-senpai había dicho algo que dejó a Midoriya hecho polvo. Todoroki, cruzando los brazos. ¿Estás segura de que él quiere verte ahora? Nejire sostuvo su mirada. No trató de justificar lo ocurrido, no trató de fingir que no había sido su culpa. Nejire, con un tono bajo pero firme. Lo sé, pero tengo que intentarlo. Todoroki la evaluó un segundo más. Por dentro, no podía evitar una pequeña chispa de curiosidad. Nunca le había interesado el drama romántico, pero había algo en esta situación que despertaba esa parte suya que quería ver qué pasaba después. Todoroki, desviando la mirada. Está bien. Pasa. Ella entró, y el ambiente del dormitorio de 1A la envolvió. Se escuchaban risas lejanas de algunos compañeros en la sala común, el olor de comida saliendo de la cocina, pero Todoroki la guió por un pasillo silencioso hacia las habitaciones. Se detuvieron frente a una puerta cerrada. Todoroki levantó una mano y dio 2 golpes secos. Todoroki, sin alzar la voz. Midoriya. Tienes visita. No hubo respuesta inmediata. Solo se escuchó un leve ruido de hojas de papel. Todoroki abrió la puerta despacio y asomó la cabeza. Todoroki, girándose hacia Nejire. Entra. Ella dio un paso dentro, y su corazón se apretó al verlo. Midoriya estaba sentado en su escritorio, de espaldas a la puerta, escribiendo algo en su libreta. Tenía los hombros levemente encorvados y no se giró cuando oyó la puerta. Todoroki, antes de cerrar, lanzó una mirada rápida a Nejire. Una mezcla de advertencia y de expectativa. Luego se fue, dejándolos solos. Nejire tragó saliva. Dio un par de pasos hacia él, el sonido suave de sus zapatillas sobre la alfombra rompiendo el silencio. Nejire, suavemente. Midoriya, Izuku se detuvo de escribir, pero no levantó la cabeza. Izuku, voz baja. Ado-senpai. Ese senpai sonó más frío de lo habitual, y a Nejire le dolió como un golpe. Ella respiró hondo. Sabía que lo más difícil estaba por venir. Nejire avanzó despacio, como si cada paso pesara toneladas. En cuanto Izuku notó su presencia, apartó la mirada y giró un poco el cuerpo, como intentando protegerse de ella. No estaba listo, no todavía.
Ella dudó un instante, pero siguió caminando, ignorando cómo la distancia entre ellos parecía hacerse más grande con cada metro que acortaba. Nejire, voz suave, casi quebrada. Midoriya, él permaneció sentado en el borde de la cama, con las manos entrelazadas, apretando los dedos como si fueran la única cosa firme a la que podía aferrarse. Izuku, triste, voz baja. Ado-senpai. El corazón de Nejire dio un vuelco. Podía escuchar el reproche oculto en ese tono apagado. Nejire, mirándolo fijamente. Vine, para disculparme. Izuku no levantó la vista. Se quedó en silencio, como si estuviera decidiendo si valía la pena escucharla. Nejire, con una sonrisa triste, sincera. Lo que dije, lo que hice, no lo pensé. Creí que así, podría acercarme más a ti. Pero, pausa, baja la voz, solo logré que te alejaras. Izuku respiró hondo, aún mirando al suelo. Ella quería decirle la verdad, que todo era porque estaba enamorada de él, pero, no podía. No cuando él estaba así. Confesar ahora sería egoísta, como si estuviera usando su herida para su beneficio. Nejire, mirando a un lado. No voy a pedirte que me perdones ahora. Solo quería que supieras, que lo siento de verdad. Por unos segundos, solo se escuchó el tic-tac del reloj de la habitación. Izuku levantó la vista, sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y conflicto interno. Izuku, aún dolido, pero con suavidad. Todavía, no estoy listo para perdonarte. Pausa breve, tal vez un día, muy pronto, o tal vez no. El nudo en la garganta de Nejire se apretó, pero intentó sonreír, aunque sus ojos comenzaban a humedecerse. Nejire, forzando una sonrisa. Entonces, esperaré. Dio media vuelta, caminando hacia la puerta sin mirar atrás. Su cabello azul ondeó suavemente al salir, dejando tras de sí una sensación de vacío que llenó toda la habitación. Izuku, en silencio, sintió una punzada en el pecho. Parte de él quería detenerla, pero otra parte aún estaba demasiado herida. Mientras la puerta se cerraba, se quedó sentado, mirando al piso, perdido en un mar de dudas. Barra de enamoramiento. Izuku Ochako. 28% Izuku Nejire. 14%, bajó desde 18%, Nejire salió del dormitorio de la clase 1, con pasos rápidos, pero no furiosos, eran más bien pasos llenos de una mezcla de frustración y duda. La conversación con Izuku seguía dándole vueltas en la cabeza, como una herida que no terminaba de cerrar. Había intentado acercarse, pedir perdón, pero lo único que había logrado era confirmar que, ahora mismo, estaba más lejos de él que nunca. El pasillo estaba silencioso, salvo por el eco de sus tacones golpeando el piso pulido. Ella mordía el interior de su mejilla, evitando que sus pensamientos se desbordaran. Nejire, susurrando para sí. No puedo fallar otra vez, el camino hasta el edificio principal de la UA se le hizo eterno. Sabía que lo que iba a hacer no era lo más inteligente, pero en ese momento, lo único que le importaba era encontrar respuestas. Por eso, sin detenerse a respirar, abrió la puerta de la sala de maestros y entró. En el interior, Aizawa estaba revisando unos expedientes, sentado detrás de su escritorio, con la misma expresión cansada de siempre. Ni siquiera levantó la vista cuando ella entró. Aizawa, sin apartar la vista del papel. ¿Qué quieres, Ado? Nejire, con el ceño fruncido. Lo que quiero, es una explicación. Aizawa levantó una ceja, pero no dijo nada, esperando que ella continuara. Nejire, cruzándose de brazos. Tus dos primeros consejos, el de retarlo a una carrera, y el de provocarlo con algo personal, fueron un desastre. No solo no me acerqué más a él, sino que ahora, él confía menos en mí. Aizawa, encogiéndose de hombros. Sabías que podía salir mal. Nejire, alzando la voz, con frustración. Claro que lo sabía. Pero pensé que, viniendo de ti, sería algo útil. Hubo un breve silencio. Aizawa dejó el papel sobre el escritorio y por fin la miró. Aizawa. Tengo un tercer consejo. Si lo haces bien, tal vez las cosas cambien. Nejire dudó. Algo dentro de ella le decía que seguir escuchándolo era tentar a la suerte, pero otra parte, la parte desesperada, gritaba que no podía rendirse todavía. Nejire, con tono incrédulo. ¿Y por qué habría de confiar en ti otra vez? Aizawa, con calma. Porque no tienes un mejor plan. Ella lo miró fijamente, mordiéndose el labio inferior. El hombre no sonreía, pero había algo en su tono que parecía un reto implícito. Al final, exhaló un suspiro resignado. Nejire. Está bien. Dime. Aizawa se inclinó un poco hacia adelante, bajando la voz como si fuera un secreto. Aizawa. El tercer consejo es simple. No busques su perdón directamente.
Haz algo grande por él, algo que no pueda ignorar. Que vea que no todo lo que haces es para tu beneficio. Nejire frunció el ceño. Nejire. ¿Algo grande, como qué? Aizawa. Eso tendrás que descubrirlo tú. Pero recuerda, no se trata de hablar, se trata de actuar. Ella asintió lentamente, aunque su corazón seguía dudando. Sabía que algo no cuadraba, pero estaba demasiado atrapada en la necesidad de arreglar las cosas como para pensarlo demasiado. Nejire. Lo pensaré. Sin decir más, giró sobre sus talones y se marchó. Lo que no notó fue que, en una esquina más apartada de la sala, Nemuri Kayama, o más bien, Midnight, había estado escuchando toda la conversación. Desde que Nejire había entrado, Nemuri había permanecido apoyada en la pared, disimulando, como si estuviera revisando algo en su teléfono. Cuando la puerta se cerró y los pasos de Nejire se alejaron, Nemuri alzó la mirada hacia Aizawa. Nemuri, sonriendo con picardía. Vaya, así que sigues saboteando a la pobre chica. Aizawa, sin inmutarse. No lo llames sabotaje. Solo, dejo que las probabilidades sigan su curso natural. Nemuri, arqueando una ceja. Claro, natural. Como si no supiera que lo haces para que Uraraka se quede con Midoriya. Aizawa no respondió, pero su silencio fue más revelador que cualquier palabra. Nemuri, cruzando los brazos, con tono juguetón. ¿Es porque te cae malado? Aizawa. No. Simplemente, Uraraka me pidió ayuda primero. Nemuri soltó una risa suave. Nemuri. Así que, ¿estás cumpliendo la ley de primero en la fila? ¡Qué caballeroso! Aizawa, con sarcasmo seco. Llámenlo como quieran. Nemuri lo miró por un instante, y luego sonrió de una forma que a Aizawa nunca le había gustado. Esa sonrisa que significaba que estaba tramando algo. Nemuri. Bueno, si tú juegas a ayudar a Uraraka, yo voy a ayudar a Nejire. Aizawa levantó una ceja, pero no dijo nada. Nemuri, dando un paso hacia él. No es por fastidiarte, bueno, tal vez un poco sí, pero creo que Ado tiene derecho a una oportunidad justa. Además, Midoriya no es un trofeo que se entrega al que llegó primero. Aizawa. Haz lo que quieras, pero no me molestes con tus métodos. Nemuri sonrió y se dio media vuelta, caminando con ese paso confiado que siempre llevaba. Mientras se alejaba, sus pensamientos se encendían con ideas. Si Nejire quería ganar terreno, iba a necesitar más que consejos de héroe de combate. Necesitaba algo humano, emocional, algo que realmente tocara el corazón del chico. Nemuri, para sí misma, con una sonrisa. Hora de enseñarle a esa peliazul cómo se hace, después de 3 días, y tras gastar más tiempo pensando que durmiendo, Nejire finalmente dio con una idea que, según ella, no solo haría que Izuku la perdonara, sino que también lo impresionaría. No iba a ser algo pequeño, ni mucho menos. Si él seguía con esa barrera invisible que la mantenía fuera de su mundo, entonces ella haría algo tan grande que no pudiera ignorarlo. Nejire, viendo sus apuntes y materiales. Bien, si esto no lo hace sonreír, me rindo, bueno, no me rindo nunca. Pero, sería muy deprimente. Mientras tanto, en otro rincón de la UA, Izuku estaba con Ochako. La relación entre ambos, sin que nadie lo notara del todo, había ido creciendo como esas plantas que se cuelan por una grieta en el concreto. Lenta, silenciosa, pero inevitable. En ese momento estaban caminando por uno de los pasillos, hablando de cualquier cosa y riéndose de tonterías. Entre un gesto y otro, sus manos comenzaron a rozarse. Primero apenas con los dedos, luego, como si fuera lo más natural, dejaron que el contacto durara un poco más. Ochako, mirándolo de reojo, sonrojada. Ah, esto, Izuku, rascándose la nuca, igual de nervioso. Sí, los dos desviaron la vista hacia cualquier cosa que no fueran ellos mismos, pero ninguno retiró la mano. En ese preciso momento, Nejire estaba lista para actuar. Sabía que si se aparecía de golpe, arruinaría la escena, y probablemente terminaría siendo ignorada. Por eso había decidido pedir ayuda a la única persona que podía separar a Izuku de Ochako sin que la situación pareciera un drama escolar. Mirio. Nejire, susurrando, con las manos juntas suplicando. Por favor, Mirio, es por amor, y un poco por orgullo. Mirio, riendo. Suena peligroso, pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Mirio, con su sonrisa habitual, se acercó a Izuku y Ochako. Habló con ellos sobre un supuesto asunto urgente de entrenamiento que necesitaba de Izuku específicamente. Ochako, sin sospechar nada, soltó su mano con naturalidad, y Midoriya, aunque un poco confundido, aceptó ir. Así, Mirio llevó a Izuku hasta uno de los patios exteriores.
Y ahí estaba Nejire, esperando con una sonrisa radiante y algo grande detrás de ella cubierto por una tela. Izuku, parpadeando. Nejire. Nejire, nerviosa, pero disimulando. Hola, Midoriya. Sé que todavía estás molesto conmigo. Y. Lo entiendo. Pero quería mostrarte algo. Izuku. Nejire, tomando aire, y con una sonrisa más suave. Es para ti. Con un gesto, retiró la tela, revelando un enorme mural pintado a mano, lleno de detalles sobre sus hazañas como héroe en entrenamiento. Estaban escenas de él salvando personas, entrenando, incluso uno o dos momentos que pocos habían presenciado, recuerdos que ella había investigado y reunido con paciencia. Había usado colores vivos, pero lo que más resaltaba era una frase pintada en la esquina. El verdadero poder de un héroe no está en su fuerza, sino en su corazón. Izuku se quedó en silencio unos segundos, procesando lo que veía. Izuku, mirando cada detalle. Está increíble. Nejire, tímidamente. Lo hice yo, bueno, con un poco de ayuda para los acabados, pero, la idea y el trabajo son míos. Izuku. Nejire, bajando la vista. No espero que me perdones de inmediato, pero, quería que supieras que, si me importa. Izuku la miró, todavía con esa mezcla de agradecimiento y distancia. No estaba listo para bajar la guardia, pero no podía negar que el regalo le había llegado. Izuku, asintiendo levemente. Gracias, Nejire. De verdad. Ella sonrió un poco, sintiendo que al menos había dado un paso en la dirección correcta. A unos metros de distancia, Nemuri y Aizawa observaban todo, como dos espías improvisados. Nemuri, con una sonrisa satisfecha. Mira nada más, parece que la chica tiene iniciativa. Aizawa, bebiendo café. Subió la barra. Nemuri. ¿La barra, Aizawa. Sí. Un 2% para Nejire, y un 1% para Uraraka. Nemuri, entrecerrando los ojos, divertida. ¿Estás llevando una cuenta real de eso? Aizawa, serio. Claro. Hay que saber quién va ganando. Nemuri. Eres peor que un programa de reality. Y así, mientras el sol caía sobre el patio, la historia de cómo enamorar a un peliverde seguía escribiéndose, un par de puntos porcentuales a la vez. Fin de capítulo. Muchas gracias a todos por ver el video, si les gustó dejen su like y suscríbanse al canal. Hasta la próxima.